Muy buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Hoy tendremos por primera vez aquí en Latina Share una presentación sobre el acoso sexual en honor al mes de la concientización del acoso sexual. Hemos invitado a Edith Pérez Velázquez, quien es licenciada de Trabajo Social con especialidad en Psicología Forense de la Organización Pro-Oncavi, y a Gilma Pereda, embajadora de la Organización Survivor, a hablar de este tema. Muchas gracias, Edith, y muchas gracias, Gilma. Cuando estén listos, pueden empezar. Pues muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de participar, justamente en honor al mes de concientización dirigido a mujeres latinas en Estados Unidos. Agradecemos que nos permitan compartir esta información. Y bien, pues como les comentaba eh, nuestra presentadora, yo soy especialista en peritaje forense y me ha tocado ver algunos casos de este tipo, y eso pues es lo que me permite poder compartir con ustedes esta información. Y pues vamos a empezar por una definición que es generalizada. ¿Qué es el acoso sexual? Porque hay que diferenciarlo del abuso sexual. Y el acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual, que obviamente genera incomodidad y que incluso puede ser violenta. Ejemplos: toques no deseados, comentarios alusivos a algunas partes de nuestro cuerpo, miradas lascivas, chantaje sexual, eh, algunas actividades donde también haya roces, algunas palabras de doble sentido o incluso conductas en la calle de las que yo creo que hemos sido víctimas. En general, eso es. Y bueno, también tenemos un área que en ocasiones nos comentan que como para disminuir el impacto, que son chistes o son bromas y nos hacen algún comentario y nos dicen, ay, ¿por qué te enojas si es una broma? Pero las bromas sexuales y el hostigamiento también son conductas abusivas que tenemos que considerar porque pueden también ser muy violentas y nos pueden degradar. Entonces, todas esas bromas sexuales, bromas sobre todo de carácter sexual que incomoden a otras personas, hacer comentarios sobre la apariencia física o la orientación sexual de otras personas, tener comportamientos que generan estereotipos o prejuicios, hacer chistes agresivos capaces de denigrar a otras personas, todo esto es acoso sexual. Hay que diferenciarlo entre lo que es hostigamiento sexual y acoso sexual. Cuando hay hostigamiento sexual, existe una relación de índole laboral sobre todo o académica. Esto se da en el trabajo o en la escuela en la que la víctima tiene un nivel jerárquico menor a quien comete el acto. Puede ser maestro, jefe o jefa, porque incluso también se da de mujeres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres. Y también el hostigamiento sexual se realiza en entornos laborales y académicos, se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad, de connotación lasciva, por supuesto. Existen conductas reiteradas también de diferentes magnitudes y pueden existir manifestaciones de complicidad de varias personas. Generalmente esto a veces se hace en clan. Y el acoso sexual no hay una subordinación de por medio, puede cometerlo cualquier persona, incluso desconocidos. Sucede en cualquier espacio donde se geste un factor de oportunidad. Es un ejercicio abusivo que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima y no existe necesariamente conductas reiteradas. No necesariamente tampoco existe complicidad de la persona agresora con otros actores que refrenden la actuación de la o el victimario. Hay una pirámide de acoso sexual, desde lo leve hasta lo muy grave, y es importante identificarla porque son conductas que yo creo que hemos vivido en varios espacios. Leves son las peticiones repetitivas de citas que siempre son negadas, eh, las expresiones verbales, chistes, burlas o piropos, acercamientos no adecuados a la persona, tocamientos. Ya pasa a lo grave cuando hay ridiculización de connotación sexual, cuando hay chantaje sexual hacia la persona, peticiones incluso de favores sexuales. Y muy grave es la intimidación sexual directa, ya con amenazas, el contacto físico no permitido, perseguir a la persona y acorralarla. Entonces vamos subiendo el nivel de acuerdo, pues, a esta gráfica que les presento.
Obviamente, yo creo que el más común que se puede dar, y sobre todo en nuestros países latinos, que no exime esto a otros países, pero se da mucho en la cultura latina, es en la calle, el acoso en grupo. Cuando pasamos caminando y nos chiflan o nos gritan cosas y cuando se juntan a veces en estos grupos para estar acosando a las mujeres en el transporte público. Entonces, como esto es tan común, se han generado ya diferentes programas que hablan sobre esta inseguridad en las calles. Y hay programas que se han dado para ciudades seguras, donde se toma mucho en cuenta cómo podemos blindar a las mujeres para que ni en el transporte público ni en su tránsito en las calles tengan que estarse sometiendo a este tipo de ridiculizaciones, de burlas y de acoso. Entonces, sí, es un grave problema que nos ha llevado pues a poder tener ya algunas estrategias de intervención en las calles, sobre todo, ¿no? Que es lo más común que vivimos. Obviamente es lo más descarado porque aquí no hay una relación, aquí son sujetos completamente desconocidos que en ocasiones pues nada más están buscando la forma de estar acosando a las mujeres. Y bueno, eh, este tipo de problemas de acoso, incluso en algunos países se ha estado legislando para que sean castigados como crímenes de odio. Esto ha pasado en Inglaterra, donde ya no el piropear, el silbar a las mujeres en la calle es considerado un crimen de odio y está prohibido, lo cual pues a mí me parece que debería extenderse a otros países, porque nadie tiene derecho a hacer comentarios que puedan ser hirientes en relación a nuestros cuerpos. Y les voy a poner un ejemplo de una campaña que se hizo en Perú, donde el problema pues es muy... Creo que no se ve. A ver. Ahí va. De mierda. Qué ganas de hacer volar a estos acosadores. Pero este problema lo voy a tratar de otra manera. En Lima, 7 de cada 10 mujeres sufren de acoso sexual callejero. Los hombres que lo hacen creen que es un mal menor. Vamos a demostrarles que están equivocados. Ever las presenta. ¡Sílvale a tu madre! Detectamos a continuos acosadores en las calles. Convocamos a sus madres, les explicamos la gravedad del caso y accedieron a participar. Las maquillamos, las rejuvenecimos y les cambiamos el look. El resto, véanlo. ¡Ey, la cámara, que enfoque, que no se meta! Ya anda avanzando. ¡Qué rico calzón! Renzo. Ahora pues. ¿Mamá? Mamá. Renzo, ¿qué te pasa? O sea, que era verdad lo que me habían dicho. ¿Qué verdad? ¿Qué Era verdad? verdad. Tranquila, Que tranquila. le dices esas groserías a las mujeres. No es ninguna grosería. ¿Cómo no? No es ninguna grosería. ¿Has escuchado? Es un juego. ¿Has escuchado lo que me has dicho a mí? Karina, pensabas que eras Karina. Ah, o sea, que a Karina sí le habla de esa manera. Código, Yo no son tengo códigos de código así, identidad. ningún código, no seas Mamá, por cínico. favor, no seas grites, que te cínico. corto. Grito lo que me da la gana. No puedes No gritar en puedo la calle. creerlo. Además, nunca te viste así. Cree que está pegando la del vacancito, ¿no? Cuando todo el Perú al se lo están mirando ahí. ¿Ese es el motivo? Esa es la razón por la cual las mujeres nos vestimos como nos dan la gana. Y eso no hay ningún motivo. Me visto como yo quiero. Para meterle una cachetada a este concha. No hago eso en la calle, mamá. No hago eso en la calle. Vamos a la casa. Tranquilízate, mamá. Ya. Vamos a la casa. No puedo creerlo, te juro que no puedo creerlo. Ah, qué tal chanchote. ¿Julio? Qué bonito, ¿no? ¿Ah? Sácate la peluca y cágalo al huevón. Mira, pues. Mamá, ¿qué haces disfrazada? ¿Qué haces disfrazada? ¿Cómo que hago disfrazada? He venido a cerciorarme que realmente estás molestando a las mujeres. Graciosísimo. ¿Cómo es posible? Graciosito y chistosito con todas las mujeres. ¿Cómo estarás fastidiándolas y molestándolas? ¿Que no te da vergüenza? Vas a ver al jefe ahorita y me va a botar. A mí no me interesa tu jefe.
Eres un grandísimo. Yo me sigo, el del carro, miren, Sí, el oye, grito. yo soy ciega, soy sorda. Así es Qué el carro, vergüenza ahorita que voy. seas mi hijo. Ay, Dios Mamá, yo no soy mío, así, qué barbaridad. yo no soy así. Yo solo soy así. Tremendo zángano. ¿Cómo se llama, mamá? Como el miércoles. Perdón. Si eres un acosador, no esperes que te hagamos acosar a tu madre para empezar a respetar a las mujeres. Más de 10 millones de mujeres peruanas son víctimas de acoso. Difunde este video para que este mensaje llegue a todos los acosadores que están a tu alrededor. Ingresa a www.silvialatumadre.com y entérate cómo tu participación será valiosa. Everlast, defiende tu mundo. Bueno, este es un ejemplo de cómo se han hecho campañas ya en varios países enfocadas a detener este problema. Obviamente, pues necesitamos identificar que no nada más es en contra de personas adultas, también tenemos un grave problema en el tema de la violencia sexual infantil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, en México, nos habla también de la necesidad de prevenir este tipo de conductas a través de la educación sexual, porque una educación sexual ausente o deficiente desde casa, una baja autoestima, la necesidad de afecto y o atención, ausencia prolongada de los progenitores, el condicionamiento del aislamiento, las carencias de redes familiares, de redes sociales de apoyo, el crecimiento en entornos violentos o de discriminación, niños o niñas con actitudes pasivas, tendencias a la sumisión o a la timidez, pues tienen mayor propensión a sufrir este tipo de violencia sexual. Y en el tema de los niños y niñas, pues tenemos problemas de abuso muy frecuente, desgraciadamente más de lo que nos podemos imaginar. Y también pues hay programas donde se está ahorita trabajando el alto al grooming, que es el acoso sexual de adultos hacia niñas, niños o adolescentes por Internet, que ahorita yo creo que es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando en todos nuestros países. Este acoso puede registrarse, pues, o darse uno cuenta de él en los niños y niñas por varios hábitos que cambian, entre los que se incluyen, por ejemplo, dejar de practicar sus actividades preferidas, altibajos en el rendimiento escolar, cambio en los hábitos alimenticios, cuando empieza a ocultar sus comunicaciones, cuando encontramos que tienen aparatos telefónicos que no habíamos visto, cuando disminuye su capacidad de concentración y cuando ya no quieren ir a la escuela. Entonces, los cambios en el estado de ánimo en los niños y niñas, los cambios en sus relaciones, sobre todo cuando empiezan a tener pues amistades de forma inesperada o extraña, cuando tienen síntomas físicos o psicosomáticos como el cambio en su lenguaje corporal, sobre todo frente a determinadas personas, cuando en la escuela prefieren estar en espacios en los que sienten más protección y control, incluso cuando vuelven a esos hábitos, si es que alguna vez lo tuvieron, de micciones nocturnas, manifestaciones o dolencias frecuentes, lesiones físicas que no tienen explicación, incluso cuando refieren mareos, dolores de cabeza, todo esto puede ser un síntoma de que algo está pasando. ¿Y por qué? Porque el impacto en las víctimas, aunque parezca para algunos hombres que esto es algo muy pues que no causa ningún problema cuando es algo inofensivo, pues el impacto en las víctimas puede ser muy grave. A nivel emocional puede generar ansiedad, miedo, vergüenza; a nivel psicológico, baja autoestima, pánico; a nivel físico, insomnio, dolores; a nivel laboral, obviamente, pues renuncias y aislamiento. Todo esto se va viviendo y va aumentando de manera gradual. Desgraciadamente, el silencio es la respuesta de muchas de las víctimas. Es una de las más grandes cargas con las que debe lidiar la persona. Las víctimas sufren temor de denunciar porque a veces también hay amenazas de por medio, sobre todo cuando cuando está de por medio la pérdida del empleo, cuando se puede suspender alguna materia si es que pasa en la escuela, cuando suelen ser revictimizadas, cuestionadas en su conducta y su moralidad, y cuando su versión es cuestionada frente a la historia del abusador, cuando hay desacreditación del victimario o sus cómplices, cuando se le culpa a la persona por cómo viste, por cómo se comporta, porque andaba fuera a esas horas en la calle, en fin. Esto lo lleva a aguantar a su victimario y muy probablemente pues a que se den estas repeticiones de estos actos abusivos.
La culpa. La culpa es otra característica que traen las víctimas. Con frecuencia llegan a creer todo este mensaje social de culpabilidad donde se les dice que es por ellas o por ellos, por lo que está pasando este tipo de circunstancias. Cuando el ambiente tolera al acosador, cuando no se le cree a la víctima por lo que está pasando, cuando se responsabiliza, como es mayoritariamente hacia las mujeres, pues a la mujer por provocar al hombre, y mientras que ella vive cada vez con mayor frustración, enojo y a la vez miedo, pues siguen pasando este tipo de cosas. El miedo, pues, es la secuela emocional más evidente en las víctimas de acoso sexual por las circunstancias que ya vimos. La víctima se convierte en la acusada por su forma de vestir, por su estilo de vida, por su vida privada. Son a menudo juzgados y atacados y expuestos a la opinión pública. Nosotros hemos visto cómo este tipo de problemas a veces en Internet, cuando se presentan, siempre la mayoría de los comentarios son en apoyo al victimario y en contra de la víctima, a la que siempre se culpabiliza porque ella debió hacer algo para merecerse lo que le está pasando. Entonces, esto es muy común. Seguimos viviendo en una sociedad machista, en una sociedad violenta, donde se revictimiza a las mujeres. El acoso afecta la autoestima de la víctima, la culpa, la vergüenza, el miedo terminan afectando la autoestima. Ella se siente minada y hay un sentimiento de inseguridad constante. Entonces empieza a verse falta de confianza en sí misma, miedo al rechazo, timidez excesiva, sensación de incapacidad, una tendencia a la perfección, a sentirse que sus actividades para ella misma ya no son suficientes, a una desvalorización de todo lo que hace o incluso a tendencia a la procrastinación y la pereza y dificultad, sobre todo para reconocer los propios logros. Llega un momento en que cualquier pues halago sincero y sano, pues la víctima lo ve como falso y no lo acepta porque se siente menos. Entonces, tenemos todo este tipo de problemas. La vulnerabilidad, pues, está presente ante todas estas circunstancias. En el área, pues, laboral se ve un bajo rendimiento, abstencionismo, a veces dejan de ir a trabajar, o en el tema de la escuela también hay trastornos de sueño en estas personas. La víctima puede llegar a experimentar insomnio o hipersomnio y, pues, ya sea dormir más o dormir menos y a sufrir pesadillas. La falta de descanso puede llevar también pues a tener un cansancio extremo, agotamiento, dolores de cabeza, incluso ganancia de peso o pérdida de peso. Son muchos trastornos asociados. Y si el acoso no se detiene a tiempo, pues la víctima puede llegar a vivir estrés crónico, ansiedad, depresión, un cuadro que requiere de atención profesional, ya que puede experimentar desde ataques de pánico hasta pensamientos suicidas. La desconfianza, obviamente, el acoso sexual suele interferir ya posteriormente en las relaciones, incluso de pareja que pueda tener esta persona, de familia, ya no tiene confianza en nadie, cualquier acercamiento lo ve como agresión y pues esta desconfianza se va creando con todos este tipo de circunstancias. Los trastornos, como ya vimos, pues son pesadillas en las que se reviven los sucesos, flashback y recuerdos recurrentes, evitan situaciones que les recuerden el acoso, llegando a tener incluso que dejar de trabajar, se encierran en sus casas, ya no quieren salir. Y bueno, es una serie de sentimientos de vulnerabilidad y miedo, sensaciones de estar atrapada y pues en una situación donde no hay escapatoria. ¿Cuál es el perfil denunciado común? 99% son hombres, los acosadores, 74% son muy conocidos o cercanos, 47% tienen un vínculo familiar, el 24% son del entorno educativo o social y 19% son poco conocidos. Pero si se fijan, la gravedad es que el 74% son de personas conocidas o cercanas y el 99% son los acosadores hombres. Obviamente, pues aquí vemos el porcentaje de las víctimas, el 92%, ahí vemos las edades, 71% que son estudiantes de secundaria, el 25% que son estudiantes de primaria y más del 20% son mujeres, incluso embarazadas, que sufren acoso. Obviamente se requiere apoyo psicoemocional y específico, creer
en primera instancia, obviamente verificando la información, porque también últimamente se han dado muchas acusaciones falsas por parte de mujeres hacia hombres, mucho chantaje y este tipo de problemas los hemos estado viendo también a nivel legal. Pero bueno, en primera instancia, la escucha activa sin juicio, el acompañamiento psicológico especializado, las terapias centradas en el trauma y las redes de confianza y autocuidado que debemos generar en las familias desde la prevención. ¿Qué hay en el marco legal? En Estados Unidos, pues ustedes tienen la Ley de Derechos Civiles en el título séptimo y también la EOC, el canal de denuncia. Hay una posibilidad en Estados Unidos para hacer denuncias de este tipo de hechos, porque hay derechos independientemente del estatus migratorio, que esto es muy importante. Hay derechos que apoyan a las víctimas en Estados Unidos. En México, nosotros tenemos la norma 035 como ejemplo, que es una norma mexicana que obliga a prevenir riesgos psicosociales y que incluye la atención ante el acoso y la violencia en el trabajo. ¿Qué es lo que nos ha dejado de lecciones esta norma 035? Pues que hay protocolos claros, que se promueve el que haya ambientes laborales sanos, la atención a las víctimas y la prevención estructural del acoso, y que se atienden las denuncias. La norma 035 nos obliga a que podamos poner buzones de quejas anónimas o que podamos tener algunas herramientas que nos permitan identificar este tipo de problemas en las víctimas en los lugares, y ahorita ya es obligatoria en los lugares de trabajo. Entonces, esto nos ha llevado pues a que podamos promover de alguna manera ambientes. Gracias, Liz. Y gracias a todos por ah, estar aquí al pendiente de este tema que es tan importante. Am, Gracias a la maestra Edith porque su presentación realmente abarca todo lo que representa ser víctima de acoso. Yo vengo aquí a platicarles mi historia, que es una historia que tiene que ver con cuestiones médicas y acoso sexual. Todo empieza cuando yo tenía 30 y tantos. Acudía a mi médico familiar para revisiones anuales que incluían a Papa Nicolau. Y tuve una serie de infecciones vaginales, Papa Nicolaus anormales. Y bueno, el tratamiento siempre era crioterapias, una sesión de 3. Y al final de eso, por lo general, el tema se resolvía. Eh, la última vez tuve, fui al primer tratamiento, era la primera tratamiento de la serie. Y debo aclarar que, bueno, esto sucedió en Estados Unidos, yo soy de México, y en mi ignorancia como eh, inmigrante, yo pensé que las consultas se hacían así. Siempre entraba al consultorio, era la enfermera la que tomaba los signos vitales, se iba, entraba el médico y éramos los dos solos en la habitación siempre. Ese día no fue la excepción. Estaba en medio del tratamiento, que una crioterapia es muy dolorosa, se hace sin anestesia y yo estaba llorando de dolor. El médico me pregunta si necesito un descanso y yo le digo, sí, por favor. Y entonces él procede a sobar con su mano mis genitales. Y yo no podía creer que ese médico, yo le había confiado mi salud por 10 años y estuviera haciendo eso. Am, y bueno, yo le dije, esto no está ayudando. Y agarré su mano y la retiré y él la volvió a poner y yo la volví a retirar. Y entonces él volvió a hacer el tratamiento como si nada, terminó y yo me vestí lo más pronto posible y fui a recepción a pagar por la consulta y salí y me fui a mi carro a llorar. Am,
Y quiero decir dos cosas aquí que son muy importantes. Una, curiosamente, el consultorio estaba junto a la oficina de la policía, pero a mí nunca se me ocurrió denunciar. ¿Por qué? En la presentación de la maestra Edith lo dijo muy, muy bien. Me sentí muy identificada. Una puede ser la normalización de esas cosas en nuestra cultura. La otra es, no tengo testigos, nadie me va a creer. Y la tercera es que en ese momento yo no sabía, yo era una inmigrante indocumentada y no sabía que tenía esos derechos. Entonces, am, ni siquiera lo registré. Y el otro aspecto es, que creo que es muy, muy importante compartirlo con ustedes, es que cuando yo era niña, a mí una persona mayor, justo como el doctor, me manoseó varias veces. Entonces, eso detonó unas emociones fuertísimas en mí y fueron tan fuertes que yo no pude entrar a otro consultorio médico y mucho menos ginecológico, como por año y medio. Y e incluso yo estaba consciente que necesitaba terminar mis tratamientos. Solo era uno de 3. Entonces, desgraciadamente, cuando pude hacerlo, era demasiado tarde y fui diagnosticada con cáncer cervicuterino de fase 1. Entonces, creo que es muy importante hablar de estos temas como una enfermedad como el cáncer, cualquier otra enfermedad. Muchas veces la gente no quiere acudir a su médico por este tipo de experiencias de acoso en estos temas, en estos ambientes. Y bueno, fue un manoseo, no quiero ni imaginar la gente que ha sufrido alguna violación. Eso debe a más invasivo y siento que como sociedad debemos hacer algo al respecto para evitar ese tipo de diagnósticos que son bastante devastadores. Gracias, es todo. Esa es mi historia. Compartir algo tan personal y importante con nosotros. Y Edith, bienvenida. Perdón por los problemas de conexión. No lo podemos escuchar. Está en mute. Les digo que sí tuvimos un problema de conexión, pero qué bueno que pasó ahorita este testimonio porque creo que fue muy oportuno escucharla. Después de todo lo teórico, ver en la práctica cómo es algo tan común y cómo tiene mucho que ver con relaciones de poder. En este caso, los médicos, pues son uno de los grupos más acusados en el tema de acoso a pacientes. Esto lo hemos visto, desgraciadamente, en muchas ocasiones, pero también los maestros, también los jefes en las instituciones. Y yo creo que lo más lamentable es que lo vean como algo normal, como algo que tenemos que aguantar las mujeres, como incluso parte de nuestra responsabilidad y obligación cuando estamos trabajando en algún lugar o cuando estamos teniendo una relación con un hombre que ostenta cierto cargo poderoso. Por eso es muy importante la prevención y el empoderamiento. Por eso es importante hablarle a las niñas desde pequeñas sobre la importancia que tiene el que cuiden sus cuerpos, el que digan no sin culpa, el que denuncien si hay un riesgo y fortalecer redes en nuestras familias, en nuestros círculos primarios de intervención para que podamos ver de qué manera estos problemas tan comunes se pueden disminuir. Yo aplaudo esta estrategia de que se hable de estos temas en Latina Shore, que se promuevan talleres y espacios seguros donde las mujeres podamos compartir estas experiencias,
porque desgraciadamente es algo tan común que yo creo que todas las mujeres hemos vivido en algún momento un problema de acoso, desde como vimos en la pirámide, lo más leve, hasta situaciones muy graves, como lo que nos acaba de comentar Gilma. Entonces, creo que es muy importante que podamos tener en cuenta que tenemos que poner límites. Nuestras culturas, sobre todo las hispanoamericanas, nos enseñan a las mujeres vivir supeditadas a el bien de los demás y a no priorizar nuestros cuerpos y nuestras necesidades, a priorizar las necesidades de los otros porque nos crían como cuidadoras. Y en ese proceso, cuando pasan estas cosas, incluso nos sentimos culpables sin necesidad de que nadie nos diga que lo somos. ¿Qué hacer como sociedad? Necesitamos mejoras legales, sin duda. Hay países en los que está esto mucho más avanzado. Tenemos sociedades donde hay desigualdad de género y sexual en los sistemas de creencias culturales y religiosos, donde las políticas sociales y económicas, las normas sociales marcan mucho estas diferencias por género, donde tenemos violencia institucional, permisibilidad en la violencia con las nuevas tecnologías, y por eso necesitamos mejoras legales en la ciberviolencia, en el control del acceso a la pornografía en menores, en la mejora en la coordinación institucional y en el abordaje contra la violencia sexual. Y necesitamos formación obligatoria en profesiones implicadas. Dígase, en este caso, con el ejemplo que acabamos de escuchar, en los profesionales de la salud. Tenemos una comunidad de entornos que aprueban la sexualidad violenta, que aceptan los roles tradicionales de género, que aceptan la inadecuada aplicación de la ley y la respuesta de justicia, donde hay sanciones comunitarias débiles hacia los acosadores. Por eso necesitamos educación sexual integral en igualdad desde las escuelas, promoción del buen uso de las tecnologías, de generar redes comunitarias contra la violencia sexual. Y ahorita se ha dado un movimiento en el mundo de hombres contra la violencia a través de los programas de masculinidades que han sido efectivos porque también los hombres viven en entornos violentos, viven en una cultura donde se les cría para ser violentos, para ser fuertes, para no llorar, para acosar, para violentar, para ganar a través del poder y para someter, sobre todo en este caso, a las mujeres. En nuestras relaciones interpersonales tenemos compañeros sexualmente agresivos que no están educados en el tema de la sexualidad humana para el manejo adecuado desde la relación sexual. Tenemos ambientes familiares emocionalmente insolidarios, patriarcales, violentos, y necesitamos trabajar en el consentimiento y deseo mutuo en las relaciones sexuales como algo normal. Por eso es importante como mujeres aprender a poner límites. Tenemos que trabajar desde casa en los buenos tratos y las relaciones igualitarias. Y a nivel individual, también traemos una carga pesada nosotros o nosotras, con actitudes y creencias de aceptación de la violencia sexual. ¿Por qué? Porque también hemos sufrido agresiones sexuales, por falta de habilidades de afrontamiento, por situaciones de vulnerabilidad, por discapacidad, por problemas de salud mental, por alcohol y otras drogas. Entonces, a nivel individual también necesitamos empoderarnos, autoconocernos, conocer como mujeres nuestro cuerpo, disfrutar de nuestra sexualidad. Es increíble el porcentaje de mujeres latinas que han conocido los orgasmos, por ejemplo. Si ustedes vieran el porcentaje de mujeres que realmente han vivido un orgasmo, se espantarían, porque no son muchas. Entonces necesitamos trabajar también en el placer, en nuestros cuerpos, en conocerlos, en que no nos sintamos culpables por también solicitar que se nos trate y que se nos cuide y que se nos apapache. Potenciar la autoestima y la asertividad, abordar adecuadamente los casos de violencia sexual infantil y en la edad adulta como personas, si hemos sido víctimas, hablar de esto porque hablar nos sana
y ayuda a prevenir cuando compartimos nuestros casos. Sí tenemos mucho que hacer. Y el cierre y reflexión de mi plática es que no estamos solas y lo que vivimos importa. Y saben que sí hay esperanza. Les comparto esta guía. Se los voy a hacer llegar. Me emociona porque obviamente yo también he tenido mi propia historia, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos ustedes tienen varios recursos, líneas de ayuda 24/7. Aquí se las dejo para que la vean. Asistencia legal gratuita o de bajo costo, apoyo emocional y psicológico, organizaciones latinas y tienen dónde denunciar. Están como con más recursos que otros países en Latinoamérica. Entonces, espero que esta reflexión nos lleve a hablar más del tema y a sanar nuestras vivencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a apagar la grabación.